Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a tu sesión uno de cómo multiplicar tu capital invirtiendo en México desde Estados Unidos. Mi nombre es Andrea Miranda, yo soy directora general de la empresa M2 Capital. Estudié la licenciatura de Administración de Empresas y cuento con más de 10 años de experiencia en el sector inmobiliario. Soy certificada como asesora de comercialización de bienes inmuebles por Conocer y el AMPI en México. El objetivo de las siguientes sesiones será darte a conocer herramientas prácticas y sencillas de cómo iniciar tus inversiones inmobiliarias en México. También es muy importante que conozcas cuál es el marco legal y jurídico de las inversiones en México, que conozcas cómo está estructurado el mercado mexicano, cuáles son las tendencias inmobiliarias y sobre todo que conozcas cómo funciona el tema de mitigación de riesgos y maximización de plusvalía. Las inversiones son como un juego. Para poder ganar este juego es muy importante entender que existen reglas. Estas reglas son o forman parte de una base muy importante para la toma de decisiones y es lo que nos permite tomar acción de manera consciente. Una de ellas es definir la etapa del dinero en la que nos encontramos. Es muy importante saber cuál es mi situación financiera en este momento. Eso va a determinar cuánto tengo disponible para inversión, cuánto puedo meter a riesgo y sobre todo cuándo necesito el retorno de esa inversión. La número dos es una de las más conocidas y por algo es una de las bases más importantes. Esta es la diversificación. La diversificación hace referencia a no poner todos los huevos dentro de la misma canasta. Esto significa que si yo quiero realmente minimizar riesgos dentro de mi portafolio de inversión, lo voy a conseguir de manera muy simple si coloco mi dinero en diferentes canastas, en diferentes vehículos que me van a traer distintos retornos de inversión en distintos plazos, en distintos porcentajes. Número tres, invierte la cantidad que te permita dormir. Esto algún día una mentora me lo enseñó y es invierte una cantidad de dinero que realmente te permita conciliar el sueño, que realmente tú puedas estar tranquilo de lo que acabas de hacer. Si tu vida depende 100% de esos 5, 10, 15, $20, es mejor que no lo hagas. Número cuatro, infórmate de los riesgos. Esto también es muy importante porque para hacer inversiones inteligentes, inversiones informadas, es importante conocer los riesgos que me toca asumir como inversionista. Hay riesgos que asumen los desarrolladores, que asumen las inmobiliarias, que asumen las constructoras, pero también hay riesgos que asume un inversionista. Siguiente punto, ten paciencia. La paciencia es algo demasiado y de suma importancia en las inversiones. Hay una frase que me gusta muchísimo que dice que la riqueza se construye en el tiempo. A mayor tiempo yo le dé a mi dinero para que esté trabajando y se esté multiplicando, mayor será el retorno que voy a tener. Cuando buscamos resultados inmediatos, normalmente lo que vamos a obtener son retornos mínimos o retornos pobres. Entre más yo le dé oportunidad al vehículo de inversión de que le dé la vuelta a mi dinero, también mayor será la rentabilidad que me ofrezca. Considera la inflación. Este punto también es uno de los básicos. Si una inversión te da como porcentaje de rentabilidad, de rendimiento, de plusvalía, un porcentaje menor al de la inflación actual, digamos que estamos cayendo en una inversión ficticia, es decir, que no me está generando realmente rentabilidad porque apenas si está cubriendo el tema de la inflación. Es decir, mi dinero sigue perdiendo valor. Busca asesoría de expertos, esto también es muy importante. Si a ti no te queda claro una inversión y solo buscaste un dato por internet, no estás invirtiendo, estás especulando. Entonces, siempre va a ser mejor el acompañamiento de un profesionista que me va a permitir tener acceso a datos importantes respecto a las inversiones. Y actualízate constantemente. Bienes raíces, como en general todos los mercados, como los bursátiles y otros sectores, son mercados que se van moviendo, que se van actualizando, que van teniendo tendencias y es muy importante siempre estar actualizados. ¿Cuáles son los modelos más populares en los que más se invierte en bienes raíces? Están los terrenos de inversión, los departamentos o casas, el flipping, que es
la compra, remodelación y venta de un inmueble, las coinversiones, que son modelos cooperativos donde varias personas pueden invertir en un inmueble, las copropiedades, que es algo muy similar, pero aquí hay una ventaja porque está respaldado por la escritura pública que queda a nombre de todos los participantes. Tenemos también el tema de las fibras inmobiliarias. Estas son fibras o son fideicomisos inmobiliarios, pero que se emiten a través de certificados bursátiles. Eso es muy parecido a los fideicomisos. La única diferencia entre las fibras, que también son fideicomisos, es que unos son bursátiles y los fideicomisos a secas son contratos que se pueden adquirir a través de servicios que ofrecen los bancos o que ofrecen la SOFOM en México. Entonces, estos los puede ofrecer una empresa que adquirió un fideicomiso para desarrollar un proyecto inmobiliario. Y las fibras normalmente son para proyectos demasiado grandes como plazas comerciales o desarrollos mixtos, donde efectivamente se te emite como respaldo de tu inversión este certificado bursátil. Están las rentas también dentro de las más conocidas, los préstamos con garantía hipotecaria, que es yo presto mi dinero a una persona que me deja como garantía de pago un bien inmueble. Los crowdfunding inmobiliarios, que también son esquemas o son plataformas que hoy en día están en un proceso de regulación para que yo invierta dinero en un proyecto inmobiliario sin necesidad de tener contacto directo con el desarrollador. Entonces, lo que yo voy a hacer es de manera digital colocar mi dinero y mi dinero se va a ir a fondear diferentes proyectos inmobiliarios. Si queremos seguir entendiendo el contexto de las inversiones inmobiliarias, empecemos por la clasificación de los sectores. Dentro de los distintos sectores vamos a encontrar el más común de todos, que es el habitacional. El habitacional en promedio nos va a generar una plusvalía anual del 4 al 8%. Esto es el valor que va a adquirir el inmueble con el paso del tiempo. Y en promedio, una rentabilidad por concepto de rentas que puede ir del 3 al 5%. Luego tenemos el sector turístico vacacional. El sector turístico vacacional nos puede ofrecer una plusvalía anualizada del 8 al 15% y ganancias por conceptos de renta que pueden ir también del 8 al 12%. Posteriormente encontraremos el sector comercial, que es donde vamos a encontrar principalmente el tema de locales comerciales, plazas comerciales. Esto nos ofrece una plusvalía promedio de entre el 5 al 10% y en retornos por concepto de renta entre un 6 a un 10%. De ahí vamos a encontrar el sector industrial, que es donde se encuentran las bodegas y las naves industriales, donde podemos obtener retornos entre el 6 al 12% anual y en rendimientos por concepto de rentas de entre el 7 al 10%. Y por último, contamos con los usos mixtos, es decir, que puede ser una combinación de cualquiera de los sectores que acabamos de repasar. Aquí podemos obtener plusvalías entre un 7 a un 12% y en conceptos de renta entre un 5 a un 8%. Es muy importante aquí que entendamos varias cosas. Como número uno, que cuando tú compares inversiones inmobiliarias, es muy importante que siempre las anualices. Es decir, el cálculo siempre tiene que estar en retornos anualizados. Y por otro lado, decirte que estos números no es algo que esté escrito sobre piedra, esto es un promedio de lo que pueden generar este tipo de inmuebles. Pueden existir muchísimas variantes que puede hacer que sean menos o más los porcentajes de retorno que puedas obtener. Estos son los factores de impacto que pueden hacer que varíe el porcentaje de rentabilidad de una inversión en los distintos sectores. La ubicación y el desarrollo. Esto nos habla de las características de la ubicación, qué tan privilegiada es la ubicación del inmueble que voy a adquirir, si es una esquina, si es un edificio, si es el piso más alto o es la planta baja, si estamos hablando de zonas turísticas, qué tan cercano está la playa. Por otro lado, tenemos el tipo de propiedad y sus características. Aquí también cabe señalar, en el caso del sector turístico, que si cuenta con
temas o características naturales más privilegiadas, como tener cerca una playa, como tener cerca un lago, como tener cerca el centro, que también es algo que tiende a darle mayor valor a los inmuebles, puede hacer que mi porcentaje de rentabilidad aumente. Y la última, pero también una de las más importantes, la demanda. La demanda siempre va a determinar o siempre va a hacer que el crecimiento de un inmueble y su valor sea mucho más acelerado. Entre mayor demanda, también mayor es la tendencia a aumentar el valor con el paso del tiempo. Es decir, tengo menos producto y tengo más gente que demanda ese producto, por lo cual escasea y eso me genera un mayor valor. Siguiendo por el camino de la evaluación de una inversión en alguna propiedad en México, hablemos sobre los elementos a evaluar. Dentro de estos elementos vamos a encontrar la rentabilidad. Una de las principales preguntas que me voy a hacer cuando voy a hacer una inversión inmobiliaria es: ¿cuánto voy a ganar? ¿Qué tipo de rentabilidad voy a obtener? ¿Es un flujo efectivo? ¿Es una ganancia de capital? ¿Qué porcentaje de retorno voy a tener? Entonces, es la capacidad de generar un beneficio que tiene un vehículo de inversión. Hablemos sobre riesgos. Los riesgos es una de las preguntas más frecuentes de nuestros inversionistas. Cuando escuchamos la palabra riesgo en automático, la gente se imagina los peores escenarios y los riesgos van más allá solamente de una pérdida total. Los riesgos pueden ser riesgos de mercado. Esto es cuando el valor de un inmueble, o más bien del crecimiento de un inmueble, se puede ver afectado por factores de mercado. Los factores de mercado pueden ser, pues, políticos, geográficos, de seguridad, que ahí tenemos un claro muy específico y muy claro, como fue Acapulco, que por un tema de seguridad, el crecimiento de los inmuebles se empezó a estancar, por lo cual la proyección que se tenía en cuanto a ganancias por plusvalía se fue mermando. Luego existe el riesgo de pérdida total, que este es el que normalmente la gente tiene identificado. Quiero decirte que si bien es cierto que el riesgo de pérdida total existe en algunos esquemas de inversión, en los esquemas de inversiones en terrenos o en propiedades en general, es un tema un poco complicado. Es muy complicado que suceda que mi inmueble pierda el 100% de su valor. En México y en cualquier parte del mundo, yo te pregunto si tú conoces el caso de algún inmueble que un día valía 100 pesos y hoy vale 0 pesos. Quizás por allá en historias súper raras de pueblos fantasmas pueda existir esto, pero es un tema, lo que te quiero transmitir es que es un tema complicado, que un inmueble pierda el 100% de su valor, es más, que valga un peso menos de lo que valía ayer. Entonces, el riesgo de pérdida total, si bien es cierto, se va a mantener latente en otros esquemas de inversión, quiero decirte, en una de las buenas noticias, es que en terrenos de inversión es todo lo contrario. Los riesgos de liquidez. Ya sea que la inversión no se pueda vender rápidamente por falta de demanda o bien que la renta que se tenía proyectada no se gane, nos va a traer consigo como resultado que yo no tenga la liquidez que esperaba, es decir, que no esté obteniendo el retorno de la inversión en el tiempo que yo esperaba. Pero eso no significa que voy a perder mi inversión, solamente que el retorno de mi inversión va a tardar un poco más en regresar. Riesgo de inflación. El riesgo de la inflación es hacer una inversión en cualquier tipo de propiedad que en plusvalía y rentas no me genere una ganancia por arriba de la inflación actual. Porque si la inversión que yo hago me da ganancias por debajo de esta inflación, quiere decir que mi dinero sigue perdiendo valor con el tiempo. Entonces es importante tomar en cuenta este tipo de riesgo, que la proyección o el inmueble en que yo invierta al menos cubra esta regla de tener ganancias por arriba de la inflación. Y el riesgo de tiempo, que es muy similar al que hablábamos de liquidez hace un momento, que si yo invertí en una preventa, me dijeron que me entregaban en 2 años y a lo mejor por retrasos en obra, por algún tema, no sé, de trámites, licencias o permisos, en lugar de entregarme en 2 años, me entreguen en 3 años. Hay una buena y una mala noticia. La mala es justo la falta de liquidez que yo esperaba en ese momento, pero la buena es que
entre más tiempo pase, también mi inversión va a seguir ganando o va a seguir teniendo una tendencia de aumentar su valor con el paso del tiempo. Hablemos sobre tiempo en las inversiones. Tengo que identificar también si mi inversión va a ser a un plazo fijo. Es decir, que ya está determinado, que el día de hoy yo adquiero este inmueble y que a lo mejor se va a vender en un año, se va a empezar a rentar en un año, o ya tengo un plan fijo para ese retorno de inversión o plazo variable, como es el caso de las preventas que les platicaba. Aunque existe un aproximado de tiempo en el que yo voy a tener el inmueble y un tiempo determinado para que yo venda el inmueble y obtenga la rentabilidad, también es cierto que yo no controlo ese tiempo, que pueden existir variantes y eso es lo que hace que el tiempo no sea fijo o predeterminado. El momento de entrada y salida de la inversión. Esta también es una de las claves de bienes raíces que para mí es de las más importantes, porque en el momento en que tú entiendes que las ganancias en bienes raíces están cuando se compra y no cuando se vende, habrás tenido la mejor oportunidad de tu vida. Entrar en los momentos indicados e ideales de bienes raíces va a hacer que tengas plusvalías o ganancias o retornos de capital mucho más altos que invertir en cualquier tipo de inmueble. El horizonte de la inversión. El horizonte de la inversión es a qué plazo ves tú programada la inversión. Es decir, si yo estoy adquiriendo un inmueble en este momento porque lo que quiero obtener son ganancias de capital, es decir, que mi dinero esté trabajando cierto tiempo, yo tengo que proyectar a qué plazo requiero esa inversión, cuánto tiempo puedo dejar madurar esa inversión. Muchas veces en el tema de preventas que veremos más adelante, te darás cuenta cómo entre más temprana sea la etapa de inversión en la que tú llegues, mayor será el porcentaje de rentabilidad que obtengas. Entonces, es importante tomar en cuenta que el horizonte de la inversión es algo que yo tengo que planear. ¿Cuánto tiempo puedo dejar mi dinero trabajando en un inmueble? Los ciclos inmobiliarios, esto también lo verás un poco más adelante, pero son las etapas del mercado inmobiliario, las etapas de o el ciclo tal cual como el nombre lo dice, por los cuales pasan un inmueble hasta llegar a un tema de retroceso, un tema de madurez, un tema de alto crecimiento. Los ciclos inmobiliarios es algo muy importante porque también va a determinar cuál es el mejor momento de entrada a un mercado inmobiliario en tendencia. Tasas preferenciales en función del tiempo. Cuando yo llevo mi dinero a invertir a vehículos inmobiliarios, también es muy posible que como uno de los beneficios principales que me ofrezcan es que si yo dejo mi dinero un mayor plazo de tiempo, me puedan ofrecer un porcentaje de retorno de inversión más alto, como es en el caso de los esquemas de inversión como crowdfunding, fondos inmobiliarios o fibras. Entre mayor sea el tiempo que yo les preste mi dinero para que lo trabajen, también me pueden ofrecer beneficios para obtener mayores porcentajes de rentabilidad. Agradezco muchísimo tu participación al curso Cómo multiplicar tu capital invirtiendo en México desde Estados Unidos. Recuerda que el objetivo de estas sesiones es volver a darte contexto de las bases de las inversiones inmobiliarias más exitosas. Nos vemos en la siguiente sesión para tocar el tema de preventas inmobiliarias. Si tú quieres saber cómo es que puedes pasar de ganar el 12, el 10, el 8% de plusvalía que vimos en la clasificación de los sectores inmobiliarios a pasar a retornos de entre el 50, 100, 200, 400%, no te pierdas la sesión de preventas inmobiliarias.